Bien, qué alegría, un nuevo encuentro en pocas palabras, esta vez con un tema que resulta ser una tara para todos los que nos encontramos haciendo un proceso de desarrollo transpersonal, espiritual, son los sentimientos. Los sentimientos suelen ser el talón de Aquiles y deberían ser esos los que debemos aprender a entender, a gestionar y a orientar. Y aun cuando tiene una función muy específica, a veces nos quedamos patinando en ese proceso. Me gustaría que nos sumergiéramos el día de hoy para que los conozcamos de cerca y aprendamos a darle el lugar que les corresponde. Así que, ¿te gustaría saber cuál es la función? Yo te voy a invitar a que indaguemos. Pero para eso me gustaría que primero entendamos qué son los sentimientos. Los sentimientos es una codificación cultural para que lo tengamos en cuenta. O sea, no es algo que nace con nosotros, es una codificación que hacemos desde que somos niños a través de pautas, preceptos, de creencias, de todo el sistema que nos han ido, que hemos ido absorbiendo en nuestro campo mental. La característica que tienen los sentimientos es que tienen dualidad. O sea, nos llevan a la interpretación de los hechos. Bueno, el sentimiento, como está instalado en el campo mental, obviamente, termina determinando diversas reacciones y sensaciones de acuerdo a las creencias o a las limitaciones que sean impuestas o autoimpuestas. Y hay aquí algo clave. Una de las características que tienen los sentimientos es que son heribles, susceptibles, ofendibles y obviamente esto nos pone en un nivel muy susceptible en las relaciones, de fácil quiebre en los negocios, incluso hasta en la educación. Así que vamos a entender que el sentimiento es más bien una herramienta para la autoindagación y el autoconocimiento. Y como les decía hace un momento, la emoción tiene un origen biológico e instintivo, es decir, viene dentro del paquete instalado. Diferente a los sentimientos aparecen como un juicio a la realidad. Y como el origen es mental, pues inmediatamente todo queremos ajustarlo para que tenga sentido y lo que no tiene sentido lo juzgamos, lo cuestionamos, lo reprochamos, lo apartamos. Entonces, lo que surge al juzgar inmediatamente son reacciones. Entonces, ese mecanismo para entender los sentimientos, fíjense este mecanismo. Todo acontecimiento que ocurre en el externo es neutro. Luego que pasa por el filtro de nuestros sentidos y llega a nuestra mente, hacemos una interpretación. La interpretación nos lleva a un sentimiento y el sentimiento a acciones. Acciones que lamentablemente no son dirigidas porque a veces o por lo general están basadas en nuestras creencias de lo que es desagradable, de lo que no me gusta, de lo que no me parece, de lo que no encaja y reaccionamos, no accionamos, sino que reaccionamos. Y en este sentido, lo sabio es reconocer que los sentimientos lo único que nos sirven es para conocer nuestras limitaciones y superarlas, pero no para relacionarnos desde ellos. No son tan confiables. Vamos a ampliar un poco esto. Quizás esto puede sonar un poco disruptivo y es justamente el hecho de que los sentimientos estén asociados a lo que llamamos la ignorancia. Pero aquí hago un paréntesis. Ignorancia no es no saber. No saber es inocencia. Ignorancia es cuando yo creo que sé, cuando tengo una información sin confirmar y sin verificar. Y todos los seres humanos tenemos una constitución triple. Un cuerpo asociado al instinto, una mente asociada a las creencias y un espíritu asociado a la conciencia. La pregunta aquí es, ¿a dónde está tu centro rector? O sea, ¿qué es lo que rige tu vida? ¿Será que lo que rige tu vida es el cuerpo? Porque si es el cuerpo, solamente vas a estar enfocado en la satisfacción de tus necesidades básicas. ¿O será que está centrado en tu mente? Porque si está y es solamente tu centro rector, tu mente, por cierto, contaminada, entonces tus reacciones siempre van a ser de miedo, de angustia, de juicio,
de resentimiento con base a lo que has ido recibiendo a lo largo de tu vida. Pero si tu centro rector es el espíritu, o más bien la conciencia, probablemente puedas tener un comportamiento que esté más acorde a tu estado de conciencia. Cuando se logra un alto nivel de comprensión, se es capaz de expresarse desde lo mejor de sí. Cuando no, nos expresamos desde la dualidad, es decir, desde la mente. Y cuando estamos en el instinto, pues lo único que nos interesa es la satisfacción de las necesidades básicas. Entonces, ¿cuál es tu centro rector? Si tu centro rector es tu mente, actúas desde los sentimientos. Si tu centro rector es el cuerpo, actúas desde el instinto. Si tu centro rector es el espíritu, actúas desde la conciencia. Entonces, lo ideal es que ya no entremos en la creencia de que necesitamos sentir para ser buenas personas, que es a lo que siempre nos han llevado, ¿no? Si tú no sientes, si eres insensible, si tú no sientes por los demás, si no sientes pesar, entonces eres una persona mala. ¿M? Porque cuando actuamos a partir de lo que sentimos, les voy a comentar algo que puede sonar disruptivo. Somos esclavos, esclavos de nuestros sentimientos, ¿m? Ya que estos finalmente son los que nos van llevando al margen de lo que nosotros tenemos en nuestra mente como creencias. Entonces, ¿cómo pretendemos ser libres siguiendo algo que ni siquiera entendemos? Cuando estamos a merced y nos afecta si alguien nos mira, si no nos mira, de lo que dicen, de lo que no dicen, porque mis sentimientos me guían a eso. Me siento mal con lo que me dicen, con lo que no me dicen, con lo que me dejaron de decir. Somos como una veleta dominada por los sentimientos. Bueno, entonces en este mundo de hipotética libertad, ¿sí? Estamos sujetos y estamos esclavos justamente de ello y entramos en un proceso de sufrimiento. Y las consecuencias, ustedes ya las saben, son totalmente desagradables. Así que la invitación es a dar un salto, a entenderlos, pero a dar un salto. Los sentimientos, sí, ya sabemos que son de origen mental. ¿Dependen de nuestro sistema de creencias? Sí, ya también lo entendemos. Por eso, los pensamientos pueden generar sentimientos agradables o desagradables, pero ¿en dónde radica la capacidad de que sea agradable o desagradable? En mi capacidad de interpretación, es decir, en la información que tengo codificada. Así que te invito a explorar al menos dos o tres cosas que te pueden hacer sentido para entender y profundizar un poco más en los sentimientos. Los sentimientos son el resultado de la información codificada. Y fíjense que esa información codificada sirve hasta el momento en que tú puedas reconocer tu propia verdad. O sea, ya no necesitas seguir viviendo con esa información codificada, con esa información que te sigue llevando a tener los mismos resultados. Por más que a veces queremos cambiar, siempre terminamos viviendo lo mismo. Entonces, fíjate en esto. No es lo que sucede afuera lo que es la realidad. Bueno, el sentimiento no te muestra lo que está sucediendo afuera. El sentimiento te muestra es tu mundo interior, no muestra lo que pasa afuera. Cuando tú te sientes bien o te sientes mal ante algo, lo que el sentimiento te está mostrando no es lo que está pasando fuera. El sentimiento te está mostrando lo que está sucediendo dentro. Los eventos externos en la vida, hace un momento te los decía, son neutros. No son ni buenos, ni malos, ni positivos, ni negativos. Son necesarios. Y tú, ante un evento necesario, no te sientes bien. Eso es simplemente un sentimiento originado en nuestra ignorancia. Y si tú, ante un evento necesario, te sientes mal, es otro sentimiento originado desde nuestra ignorancia, desde lo que yo creo que debe ser. Lo que pasa cuando te sientes bien es porque esta situación concordó con tu concepto, con tu creencia, y te sientes mal porque no concuerda con tu concepto o con tu creencia. Y ese es el mejor indicador que nos pueden dar los sentimientos. Otro postulado o otra idea, como para que la tengamos claro, los sentimientos son variables, cerebles, fluctuantes y si quieren traicioneros. Los sentimientos son fluctuantes, no son neutros. Y aquí hago una aclaración. No estoy satanizando los sentimientos ni haciéndoles mala publicidad.
pero sí dándoles el lugar que corresponde y más bien buscando la forma de usarlos de manera eficiente, porque justamente la causa de nuestro sufrimiento radica en los sentimientos, en la interpretación que hacemos de la realidad. Y por eso muchas veces, entre otras cosas, pero aquí voy a enmarcar esto, se confunde el amor con el sentimiento. Y esto termina siendo disfrazado con la máscara, con una máscara muy linda, ¿no? Que es porque te quiero, te aporrio. Un ejemplo. Por eso el sentimiento es un aspecto fundamental para conocer nuestras limitaciones o nuestras propias virtudes, pero no tiene nada que ver con el amor. Entonces, para que se hable de amor, tiene que haber desaparecido totalmente la agresión, la imposición, la prohibición, la dualidad. ¿Mm? Recordemos, el sentimiento es un aspecto del campo mental. A diferencia, vuelvo a hacemos la aclaración, a diferencia de la emoción que se origina en el campo instintivo, que es automático, es reactivo. El sentimiento es mental y es de origen cultural. Bueno, entonces lo que tú sientes está asociado a lo que crees. Y si tú cambias las creencias, se cambian los sentimientos. Y cuando se ven confrontadas, pues es muy fácil sentirse herido y susceptible y caer en estado de frustración y de ira y de resentimiento. ¿Mm? Entonces, tercer aspecto que me gustaría que tuvieras en cuenta. Los sentimientos no son confiables. Esto quizás también puede sonar un poco disruptivo, pero si aspiras a tener una relación estable, si aspiras a tener negocios estables, si aspiras a tener una educación basada en principios y una educación que genere autoridad, no miedo, sino autoridad, el sentimiento es la herramienta errónea. Recuerda que la característica del sentimiento es ofendible, herible, variable, bueno, y esto lo hace muy poco confiable. O sea, tú confiarías en alguien que es susceptible, ofendible, herible, que no se le pueda ni hablar, que no se le pueda subir un poquito el tono, que difícilmente sepas cómo va a actuar, ¿sí? No es confiable. Los sentimientos no son actos para educar ni para los negocios, y mucho menos para establecer relaciones, porque se basa es en las creencias. O sea, si tienes un sentimiento agradable es porque lo que aconteció encaja en tu sistema de creencias y está acorde. Y si te sientes mal, pues obviamente no. ¿Qué busco? Juzgarlo, criticarlo, eliminarlo o aislarlo. Entonces, si tú te portas bien como hijo, entonces estás dentro del esquema mental de la mamá que te ama. Si te portas mal, entonces te sales de sus afectos. Y lo mismo sucede en pareja y lo mismo sucede en el trabajo, con los compañeros, con los amigos. Por eso los sentimientos no son confiables para generar relaciones, ni para hacer negocios, ni para educar. Entonces vamos a hacer aquí un repaso en pocas palabras. Vamos a romper con una idea muy arraigada que dice que el sentimiento más bello del ser humano es el amor. Mientras cualquiera de nosotros crea que el sentimiento o que los sentimientos son amor, no podrá amar. Sus sentimientos o nuestros sentimientos no pueden amar. Lo que hacen es querer, encariñarse. La diferencia gigante que hay entre sentimientos y amor, no solamente gigante, es abismal. El amor jamás va a ser un sentimiento. El sentimiento es lo más alejado que hay del amor. El sentimiento es absolutamente dual y es característico de las creencias. ¿Sí? Yo creo que es bueno, entonces genero sentimientos buenos. Yo creo que es malo, genero sentimientos malos, negativos y agresivos. Y si en cualquier momento yo llego a evaluar algo como malo, mis sentimientos pues entran en contraste. Bueno, y ahí ya no soy confiable. ¿Por qué? Porque el sentimiento es una dualidad que puede variar de un instante a otro con un clic. Y tú le puedes hoy decir a una persona, te amo, y mañana poderle decir, te odio con la misma facilidad. Así. Y esas variaciones del sentimiento están asociadas a una no comprensión
de lo que es el amor, de lo que es la vida, de lo que es la realidad. El amor no tiene dualidad, es neutro. Para el amor no hay ni bueno ni malo, porque no le hace resistencia a nada. Para el amor todo lo que sucede en el universo es perfecto y es necesario. Por lo tanto, no existe la posibilidad de generar un sentimiento negativo desde el amor. ¿Mm? El amor es una comprensión absoluta del orden universal y está asociado a entender, asimilar, respetar, valorar y aceptar lo que sucede afuera de ti sin intentar modificarlo. Creo que eso no es una característica de los sentimientos. Entonces, ¿qué hacer con los sentimientos? Pues lo sabio es observar los sentimientos para descubrir y para trascender las ideas erróneas que producen y de alguna forma comenzar a hacer el proceso de transformación de lo que sentimos. Los sentimientos nos permiten conocernos y nos ayudan a descubrir nuestras limitaciones mentales. Entonces, ¿qué es lo sabio? Lo sabio es buscar el origen de los sentimientos. ¿Y dónde está el origen de los sentimientos? En nuestro sistema de creencias. Bueno, en el juicio que hacemos a la realidad. Y obviamente al generar esos juicios generamos sentimientos que o son agradables si encajan o desagradables de acuerdo a cómo nosotros lo estemos percibiendo. ¿Listo? Entonces, acuérdate, no piensas como sientes, sino que sientes como piensas. Tus pensamientos no son un reflejo de tus sentimientos, sino es al contrario. Entonces, los sentimientos al ser de origen mental dependen de mi sistema de creencias. Entonces, ¿qué debo buscar? ¿Qué hago yo con mis sentimientos? Buscar qué es la causa de mi molestia y transformarlo. Que a mí me moleste no significa que tiene que eliminarse o tiene que cambiarse. Tengo que hacer un trabajo. Por eso es un proceso de autoindagación para transformarnos con información de sabiduría a través del entrenamiento adecuado. ¿Qué hacemos con los sentimientos? Observarlos. Y ahí cobra mucho sentido, por ejemplo, la enseñanza de Krishnamurti, las mismas enseñanzas eh, del Vipassana, del budismo, para no ir tan lejos, de Edgar Tolle en El poder de la hora, donde nos invitan a hacernos observadores constantes de todo lo que sucede a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque es una forma de conocer lo que hay en nuestro interior. Afuera solamente es un reflejo de lo que hay dentro. Los sentimientos son la interpretación mental que tú haces acerca de un hecho, cualquiera. Y las interpretaciones, pues qué te digo, son tan variadas como conceptos existen, como seres humanos existen. Lo que para mí es un 6 para ti es un 9. Entonces, las interpretaciones que hacemos son variadas, de acuerdo a la perspectiva y a la arista desde donde lo estés mirando. Pero la capacidad de sentir es algo innato. Todos tenemos la potencialidad de sentir. No podemos dejar de sentir cosas. Sin embargo, ¿quién determina si podemos sentir cosas más armónicas o más densas? Pues obviamente nuestra programación mental, nuestros condicionamientos psicológicos, el sistema de creencia aprendido. Por eso, en este proceso de formación para la transformación, lo que hacemos es comenzar a cambiar la perspectiva y organizar la información que tenemos desorganizada en nuestra mente, porque ya entendemos que los sentimientos son totalmente primitivos, básicos, elementales. Ya no los necesitamos para nuestro proceso evolutivo. Fueron necesarios y son necesarios para indagar y darnos cuenta en qué proceso de mi vida estoy y qué tan evolucionado, qué tanto trabajo interno tengo. Pero ya podemos dejarlos, ya seguramente no los necesitamos. Así que te puedes quitar la túnica del bueno, del sentimental, del que todo le preocupa, porque lo único que está mostrando es tu nivel de limitación mental. ¿Mm? Entonces, una vez empezamos a acercarnos al amor, a la comprensión, tú ya no necesitas sentimientos,
porque el sentimiento nos lleva inmediatamente al sufrimiento y rima. Es típicamente mental, el sufrimiento es típicamente mental y por eso se llama sufrimiento sentimental, porque está asociado a todo lo que tenemos en nuestra mente, a las creencias. Entonces, el sufrimiento es una defensa, pero es también una defensa ¿de qué? Del ego. Ahora, vamos a dejar el tema ahí, pero les prometo hacer en pocas palabras sobre el sufrimiento para desvirtuar el sufrimiento y darnos cuenta que ya no lo necesitamos más. Fue necesario hasta cuando fue necesario. Por ahora, como conclusión, me gustaría que te lleves algo sencillo. Lo más fascinante de los sentimientos, lo más importante es la oportunidad de autoobservación, de reconocimiento de nuestro avance personal y espiritual. Así que lamento decepcionarte, pero el sentimiento más bello no es el amor. Si alguien sufre, no es por amor. Jamás alguien podría sufrir por amor. Es clarísimo que sufrimos es más bien por ignorancia. Ante el amor es imposible el sufrimiento porque lo que sufre son tus creencias. ¿M? Resulta que no hay amor ni comprensión en ti y eso es lo que te hace sufrir. Pero no hay que preocuparse por eso. Es un proceso normal, pero eso no es amor. Es un proceso normal para llegar al máximo momento de nuestra existencia evolutiva, que es la comprensión del orden universal. Los sentimientos están diseñados para sentir y percibir la realidad interna o el mundo interno, así como los sentidos, nuestros sentidos físicos están para percibir la realidad externa o el mundo físico, pues así están los sentimientos para percibir nuestra realidad interna. Entonces, que las personas piensen que pueden ser espirituales a través del sentimiento, porque me topo constantemente con quienes me dicen, me gusta, no me gusta, esto me conectó, esto me hizo sentir súper bien, qué meditación tan maravillosa, me sentí, y todo lo basamos a los sentimientos. Resulta que la espiritualidad es a través del amor, no del sentimiento. El sentimiento lo que hace es fortalecer tu sistema de creencias y nutrir el ego. ¿M? Y obviamente el nivel de sufrimiento de ese sentimiento va a ser muy alto siempre, ¿sí? Así que hoy podrías comenzar por dejar de sentirte bueno, por dejar de sentirte especial, por dejar de sentirte maravilloso simplemente por estar estudiando ciertas cosas o por estar meditando, que eso lo único que hace es nutrir el ego y ese sentimiento, ¿sí? Que te da ese falso nivel de evolución, lo único que sigue nutriendo una parte de tu mente que está arraigando necesidad de aprobación, ¿sí? Y eso es dualidad, ¿sí? Que es una cosa tremenda para nosotros los seres en evolución. Y para salir de esa dualidad necesito avanzar un poquito más en nuestro desarrollo. Por eso uno de los ejercicios que les propongo siempre ante las situaciones, deja de decir me gusta o no me gusta, para comenzar a desvirtuar el ego y ir desconfigurando el sistema de creencias. Y más bien disponte a mirar todos con los ojos del amor para que comiences a hacer una extensión profunda de tu paz interior. Que cada segundo que pasas, que cada cosa que observes pase por el filtro de tu aceptación, que no resiste absolutamente nada. Como diría Suzuki, el maestro Suzuki, que tu mente sea como un espejo, que todo lo observa, que todo lo refleja, pero que nada retiene. Recuerden que la mente ignorante y limitada se resiste y lo que resiste persiste y se resiste a la aceptación, se resiste al cambio y obviamente eso sigue generando sentimientos de frustración. Ahora, como punto final y para despedirme de ustedes, decirles que necesitamos reconocer que los sentimientos fueron necesarios, que ya nos podemos ir despidiendo de ellos, porque estamos dando un paso adelante en nuestro desarrollo y en nuestra evolución. Así que esto fue, en pocas palabras,
sobre los sentimientos. Espero que te haya dado un punto de luz y te haya ayudado a reducir los índices de sentimentalismo un poquitico. Mis queridos, los invito a que nos visiten. En nuestra página tenemos diversos contenidos para seguir alimentando nuestro ser espiritual y que sepan que estamos aquí para abrir mentes, tocar corazones e inspirar vidas. Soy Luis Eduardo Gottman y quiero que sepan que esto es en pocas palabras. Nos vemos hasta un próximo. Adiós.